Entonces, si tienen ahí sus Biblias, vamos a ir al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos y vamos a estar mirando un texto que yo creo que es uno de los más impresionantes en toda la Biblia. Es uno de los más impactantes. De los que quieren solearse un poco más hacia este lado, pero hay aire acondicionado. Los que quieren permanecer ahí en el calor, en este lado, ¿sí? Entonces en Romanos capítulo 5 nosotros vamos a estar mirando uno de los textos más impresionantes. Hay que saber una cosa de antemano. Solo hay dos grupos de personas en todo el mundo. Solo hay dos grupos de personas. ¿Quiénes son? Están los pecadores y están los perdonados. Están los pecadores y están los perdonados. Pero todos los perdonados, en algún tiempo en su vida, en algún momento, pertenecían primero al grupo de los pecadores. Y solo algunos de los pecadores llegan a ser pecadores perdonados. Entonces solo hay dos grupos de personas, no hay otra opción, no hay otros terceros grupos, pecadores y perdonados. Si quieres formar parte de ese primer grupo, los pecadores, no tienes que hacer nada más. Ya todos figuramos ahí por naturaleza. Todos por naturaleza, por hecho, somos pecadores, impíos, débiles, enemigos de Dios. Eso veremos en el texto de hoy. ¿Cómo se logra formar parte del otro grupo? Los perdonados, los justificados. Todo tiene que ver con lo que hacemos con Jesús. Todo tiene que ver con lo que hacemos con Jesucristo. Muchas personas son simpatizantes con Cristo, son simpatizantes con la Biblia, con la religión, el Evangelio, la iglesia, pero aún siguen en sus pecados. ¿Cuál es la diferencia? Porque venir a una iglesia no simplemente nos va a trasladar del grupo de los pecadores al grupo de los perdonados. Estar aquí simplemente, eso no pasa por ósmosis. Tiene que haber una decisión en nuestras vidas. No es suficiente saber qué hizo Cristo por nosotros, debemos poner toda nuestra vida en sus manos. Ahora el contexto aquí, estamos entrando como a la mitad del libro de Romanos. Este libro es una exposición del Evangelio, más que todo, y cómo se aplica el Evangelio a nuestras vidas. Es una progresión muy lógica, muy convincente. El capítulo 1 habla de que todos somos pecadores, hemos huido de Dios a pesar de la evidencia en la creación. O sea, cuando vemos esta casa, hay muchos que dicen, no, yo no creo en Dios, porque no la he visto. Pero cuando yo veo esta casa, yo no creo que esta casa llegó aquí por accidente, ¿cierto? Que un día cayó un poco de agua con un poco de cemento y ¡boom! Ya tenemos una casa. No, yo no conocí al ingeniero que diseñó esta casa. Yo no conocí a los que hicieron los planos. Yo no conocí a los que pusieron los primeros ladrillos de esta casa, pero yo sé que hubo alguien. ¿Por qué? Yo veo la evidencia. Romanos 1 dice que toda la creación da evidencia que hay un Dios. Y las personas quedan sin excusa. ¿Por qué? Toda la creación dice que hay un creador. Aún así hemos huido de Dios a pesar de eso. Romanos capítulo 2 llega y dice, bueno, en nuestras conciencias también sabemos que hay un Dios. La ley está escrita en el corazón. O sea, ¿cuántos de ustedes saben que no es una buena idea mentir? Todos. O sea, aunque todo el mundo lo hace, todo el mundo sabe que, bueno, eso no es lo mejor. ¿Cuántos de ustedes saben que no es bueno ir y matar a alguien? Todos sabemos eso. Pero aún así hay un mundo lleno de asesinos, de adúlteros, de mentirosos, de blasfemos. Sabemos que está mal, pero aún así huimos de Dios. Entonces Romanos 2 convence que no, somos pecadores, hemos huido a pesar de la convicción en la conciencia. Capítulo 3 llega y dice, todos somos pecadores, no hay obra ni justicia propia que sea suficiente para que seamos perdonados. No hay justo ni aun uno, dice, pero Cristo vino a justificarnos con su vida. Tenemos una deuda muy grande y esa deuda solo la pudo cumplir, cancelar el Señor Jesús. Solo es por fe en Él. Capítulo 4 dice que todos podemos llegar a ser justificados por creer simplemente en Cristo, en su obra, en su promesa. Ahora estamos en el capítulo 5. Quiero que vean ahí conmigo lo que dice. Hay un teólogo antiguo hace 500 años, Martín Lutero. Él ha dicho sobre este capítulo que en toda la Biblia casi no hay otro capítulo que pueda igualarse
a este texto triunfante, porque ahí vemos el gran amor de Dios que estamos cantando en esta mañana. Vamos a ver hoy la clave para ser justificados es por la fe en Cristo y los efectos que eso trae. Consideraremos esos beneficios que trae la justificación. Vamos entonces, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la, ¿qué? Por la fe. Digan esa frase conmigo, esa primera frase. Justificados pues por la fe. Una vez más, con voz alta. Justificados pues por la fe. Esa es la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Justificados pues por la fe. Tenemos ahora ¿qué? Paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Leen otra vez ese versículo 8 conmigo, todos juntos en una voz alta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigo leyendo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre, una vez más te doy gracias, infinitas gracias, Señor, porque has sido muy bueno en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estamos aquí con la capacidad de reunirnos, a pesar de todo lo que hemos pasado en este año con COVID y con esas cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que en estos momentos seas tú glorificado, porque estamos aquí no solo para cumplir una obligación, estamos aquí no solo para cumplir una tradición, estamos aquí para conocerte a ti. Te pido, Señor, que tu palabra corra y que sea glorificada en nuestras vidas. Te pido que me uses a mí, Señor, tu mensajero, que toques todos nuestros corazones para entender qué es ser justificados por la fe. En tu nombre te lo pido. Amén. Hay 6 beneficios que veo aquí en este texto y rápidamente quisiera resaltarlos, pero todos están ligados a esta idea de ser justificados, pues, por la fe. ¿Qué significa la palabra justificado? Justificado es un término legal. Nuestra hermana Carolina estudió Derecho. No sé si lo han usado mucho aquí en Colombia, pero históricamente, alguien que es justificado es alguien que ha pasado por un veredicto que es inocente. Una persona inocente. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros somos inocentes de verdad? Ninguno. Por eso la Biblia dice que no hay justo, ni aun uno. Entonces, ¿cómo llegamos a tener un veredicto de inocentes? ¿Cómo llegamos a ser declarados limpios, justos, perfectos? Es por la fe en Cristo. Porque todos nosotros merecemos la ira de Dios, pero Cristo vino y recibió eso por nosotros. Pero hay que entender qué efecto trae eso a nuestras vidas. Es un paso tan sencillo por la fe en Cristo y no fe en mí mismo. Fe en Cristo y no fe en la iglesia. Fe en Cristo, no fe en mi familia. Pero es algo que mucha gente no ha entendido. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso y los beneficios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que la primera cosa que vemos, un beneficio, paz. Tenemos paz para con Dios. Ahora, hermanos, vivimos en un mundo de caos, ¿cierto?
guerras, violencias, pestilencias, conflictos, familias deshechas. Y muchas veces la paz parece algo inalcanzable. De pronto en sus vidas han estado buscando paz en medio de esta situación con COVID. Pero déjenme decirles, hermanos, que la paz sí está accesible. Pero para tener la paz de Dios, primero hay que tener paz con Dios. Nosotros anhelamos la paz interior, anhelamos tener paz con otras personas, pero Dios es el único autor de paz completa y perfecta. Y solo Dios es capaz de calmar a nuestras tormentas. Solo Él tiene la autoridad y la capacidad de darnos paz. Pero eso que nunca tendremos la paz de Dios hasta tener la paz con Dios. Es algo que a mí me impresiona. Porque yo me acuerdo en mi vida, yo buscaba tener paz con muchas personas. Yo soy el medio de entre 3 hermanos. Y me decían el pacificador siempre. Porque yo no quería conflicto con nadie. Yo no quería que mi hermana y mi hermano menor pelearan. Yo no quería que pelearan tanto conmigo ni tampoco la una con el otro. Yo no quería que pelearan. Y cuando se presentaban situaciones de que hay algo de conflicto, yo siempre buscaba paz. Pero saben que muchas personas nunca vivirán en paz. Nunca. Aunque ignoren las situaciones, aunque busquen evitar el conflicto, nunca realmente tendrán paz porque no tienen paz primero con Dios. Es la paz que necesitamos primero. Nunca tendremos paz con otros hasta que haya paz primeramente con Él. Solo Jesucristo puede hacer posible que tengamos paz con Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Saben? Por naturaleza somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Debemos reconocer nuestra posición natural ante Dios. Somos débiles. Vayan ahí conmigo al versículo 6 de nuestro texto, Romanos 5:6. Porque Cristo, aun cuando éramos, ¿qué? Débiles. ¿Qué significa esa palabra débil? Somos incapaces, no tenemos la fuerza. No tenemos la fuerza suficiente para lograr la salvación, paz con Dios. Somos débiles. Y luego dice, a su tiempo murió por los impíos. No quiero ser considerado una persona impía, pero todos por naturaleza así lo somos. Somos débiles, somos impíos. Versículo 8, lo que leímos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queremos pensar que somos buena gente, ¿sí o no? Queremos pensar que somos mejores que los demás, pero realmente somos débiles, impíos, pecadores, y más adelante en el versículo 10 dice que somos enemigos. Romanos 3:10 ya lo hemos referido, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay persona perfecta, no hay quien no haya pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Están vacíos de la gloria de Dios. No tienen nada que ver con la gloria de Dios. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Comenzamos nuestras vidas literalmente en el lado equivocado de esta guerra. Comenzamos nuestras vidas como enemigos de Dios. Cuando decimos mentiras es porque es la naturaleza del ser humano. Pero aún así, Él quiso establecer una paz. Él quiso salvarnos. Debo reconocer que hay una penalidad por mis pecados. El siguiente versículo, después de lo que leímos ahí, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién fue ese hombre? ¿Alguien sabe? El pecado entró por Adán, el primer hombre. Y desde entonces entramos en esa condena perpetua. Está sobre la humanidad. Es una maldición que ha comenzado desde el principio y ahí estamos bajo esa penalidad del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 21:8 habla un poco sobre esta muerte. No solo es una muerte física, que dice, pero los cobardes,
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es mi propósito asustarlos el día de hoy, pero esa es nuestra condición. Somos pecadores, nos espera un castigo por ese pecado, pero luego podemos reconocer que hizo Cristo por nosotros. ¿Qué dice en el versículo 8 de nuestro texto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que ya después de limpiar nuestras vidas, Él murió por nosotros. En que siendo personas básicamente buenas, Él murió por nosotros. En que intentando justificarnos y vivir como buena gente, Él murió por nosotros. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor que aparece ahí es el amor ágape. De pronto algunos de ustedes ya han visto el nombre ágape. ¿Eso qué es? Ágape es el idioma original. Hay varias palabras por el amor, pero es un amor que solo proviene de Dios. El amor ágape es un amor sacrificial, que no ama con condiciones. El amor ágape es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. El amor ágape es un amor sacrificial. Y ese es el tipo de amor que Dios tiene para ti y para mí. No porque somos buena gente, todo lo opuesto. Porque somos mala gente, pero Él es bueno. Ese es el amor ágape. Yo puedo reconocer que hizo Cristo por mí. Ese mismo amor es lo que vemos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios. Él tiene ese amor ágape, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, déjame decirte que Dios te ama. Hay algunos teólogos hoy en día que dicen, no, es que Dios realmente no ama a todos, solo ama a algunos pocos. Pero eso no es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que Él ama a todos, a pesar de su pecado, a pesar del castigo que está sobre ellos, a pesar de que no merecen su amor, Él los ama y te ama a ti. Y cuando yo reconozco mi pecado y reconozco que me espera un castigo eterno, puedo ver el amor de Dios. Puedo quedar asombrado, impresionado por el amor que Él ha tenido para conmigo. Y luego reconozco que es un asunto de fe. Debo reconocer que es un asunto de fe. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta salvación no es de nosotros, no podemos ganárnosla. Nada que podamos hacer nos puede hacer merecedores de la salvación, pero Él nos quiso salvar. Es por la fe. Romanos 10, 9 a 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Es esa fe. Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La invitación está abierta. Todos hemos pecado. Hay un castigo que nos espera por ese pecado. Pero Dios hizo su obra en amor para salvarnos del pecado, para salvarnos del castigo eterno, para rescatarnos, para redimirnos un pueblo suyo. Es un asunto de fe. Hay que creer. Invocando su nombre hay que creer. Llego a entender que debo arrepentirme y creer. La paz con Dios, es decir, que ya es un hecho. ¿Qué dice en el primer versículo de nuestro texto? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Justificado ya pasó. No estamos siendo justificados, hemos sido justificados. Amén.
Pero no simplemente por casualidad, no simplemente serán todos justificados, no, es justificados pues por ¿qué? La fe, y ya tenemos paz con Dios. Amigos, si tú estás en Cristo, si has creído el Evangelio de Cristo, ya tienes paz con Dios. Ya has sido justificado. Es algo permanente, algo que Dios no va a cambiar luego, porque Cristo ya pagó toda la deuda. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz. No es una exhortación para tener paz con Dios, sino una declaración que ya la tenemos por la justificación en Cristo Jesús. Jesús te invita a poner tu fe en Él, tu fe en Él hoy. Si aún no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Ese primer punto demoramos un poco más, pero es importante entender que siendo justificados tenemos paz con Dios. Veamos otra vez el versículo ahora 2. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos ¿qué dice? Por quien también tenemos entrada, exactamente. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por la fe en Cristo, siendo justificados, tenemos paz, pero también tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. Toda mi justicia aún no era suficiente. Estuve lejos de Dios. Pero Cristo y Él cuando me justificó, ahora puedo entrar confiadamente ante el trono de Dios. Es como el presidente Duque. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 3 hijos, ¿sí? Creo. ¿No? No sabe. Bueno, tiene 3 hijos. 2 niñas y un niño, sí. Son pequeños. Y saben que si yo llamo al presidente Duque, primero no me va a contestar. ¿Sí? Yo no tengo su número, pero si lo tuviera, muy probablemente no me contesta. Pero digamos que él me va a dar como algo de acceso. Yo le llamo, digo, presidente Duque, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Por qué? Porque quiero, no sé, pasar tiempo con usted y ahí pasamos toda la mañana y de pronto me cuentas una historia o no sé, ahí nos tomamos un tinto y seamos amigos, ¿sí? ¿Qué me va a decir? Habrá un proceso bastante largo y muy probablemente nunca me van a dar ese acceso. ¿Por qué? Él es un hombre muy ocupado. Pero ahora si uno de sus hijos va medianoche, dice, papá, tengo temor, estoy asustado, no puedo dormir, ¿me cuentas una historia? Yo no le conozco al presidente Duque, yo sé que hay gente que le cae bien y gente que no, pero no importa, él es el presidente, hay que orar por él. Pero para seguir este ejemplo, ¿cómo reaccionaría siendo su hijo pidiéndole ese acceso? Tiene más probabilidad de que diga que sí. O va a decir, pregúntale a tu mamá. Porque así son muchos hombres, ¿cierto? Seamos honestos, ¿sí? Pero realmente los hijos tienen más acceso que cualquier persona. Lo mismo con Dios. Porque cuando hemos sido justificados, tenemos paz, pero también tenemos acceso a Dios. Él derribó el muro que estaba entre nosotros y Dios. Esos pecados, esa ley que estaba en contra de nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios. ¿Quién ha podido subir al cielo para estar con Dios? Solito, nadie. Pero Él vino a nosotros. Amén. Él vino a nosotros. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1 lo estudiaremos en el nuevo año si Dios permite. Pero ahí en ese capítulo dice que ese verbo lo hizo todo. El verbo de Dios, hablando de Cristo, Él estaba con Dios y era Dios y por Él fue hecho todo y Él vino a nosotros. Imagínense, hermanos. Él vino a nosotros para luego ¿qué? Para llevarnos a Dios. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe
en Él. Otra vez aparece ese mismo concepto, es por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros somos justificados y tenemos paz, tenemos acceso. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, podemos entrar donde nadie podía entrar, sino un hombre una vez al año y con sacrificio para sus propios pecados. Y con mucho temor, una vez al año el sumo sacerdote pudo entrar en el lugar santísimo, pero nosotros ahora tenemos acceso, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Podemos acercarnos, tenemos acceso, gloria a Dios por eso, amén. Al ser justificados pues por la fe tenemos paz, tenemos acceso, pero también tenemos una esperanza. Volvamos a Romanos 5, ¿qué dice ahí? Versículo 2 al 5. ¿Por qué también tenemos entrada por la fe en esta gracia, o a esta gracia en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esta esperanza es algo que va mucho más allá que cualquier cosa que este mundo conoce. Cuando entendemos la salvación en Cristo, nos da otra perspectiva ante los problemas de esta vida. Otra perspectiva totalmente. Antes nuestra mejor vida era ¿dónde? Aquí. Nuestra mayor esperanza era aquí. ¿Y qué pasa cuando las cosas van mal? Uno, obvio, está muy atribulado, está muy sacudido. ¿Por qué? Porque su mundo, su esperanza, su vida es aquí. Pero ahora nuestra mejor vida está por venir. ¿Sí o no? Nuestra mejor vida aún viene. Antes el mundo era lo más cercano al cielo que conoceríamos, pero ahora el mundo es lo más cercano al infierno que conoceremos. Antes esto era el cielo para nosotros porque toda la eternidad sería peor, pero ahora no. Esa leve tribulación no es nada a comparación a la gloria que nos espera. Hay una diferencia visible entre los cristianos y el mundo. ¿Qué es? Nosotros nos regocijamos en las pruebas, en las tribulaciones, y el mundo hace todo para evitarlas. Yo sé que ninguno de nosotros queremos pasar por tiempos difíciles, ¿sí o no? Pero la verdad es que como cristianos tenemos una esperanza. Ahí dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que Dios está obrando. Dice en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, o sea, completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios está obrando, aun cuando no lo vemos. De pronto han escuchado el texto, es un texto muy citado, dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No a todas las personas en el mundo, no Señor, a todos los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, si has sido justificado por la fe en Cristo, todo va a ayudar para bien. Él va a encaminar todo para su gloria y para nuestro bien. Yo no entiendo cómo. Nosotros como familia hemos pasado por cosas difíciles, pero yo sé una cosa, y la tengo muy cierta. Dios está obrando. Aun cuando no entiendo por qué pasamos por pruebas financieras, no entiendo por qué pasamos por pruebas médicas, o sea, no hablo de los exámenes, hablo de enfermedades. No entiendo por qué pasamos por pérdidas de amados, pero yo sé que Él está obrando todo para bien. Esta esperanza es algo que es para toda la vida. Segundo de Corintios 4:16 al 18 dice, por tanto no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos hace anhelar más el cielo. Yo tengo 2 hijos ahora con el Señor Jesús. Yo anhelo verlos. Anhelo conocerlos un poco mejor. El año pasado vimos a mi hijo. Nació muy temprano, pero ahí lo tuvimos en la mano. Yo anhelo verlo. Yo anhelo verlo. ¿Por qué? Yo tengo esta esperanza. Yo tengo la esperanza de que en la palabra de Dios dice que un día estaremos con el Señor. Y esos bebés, pues según vemos en la Biblia, los que nacieron muertos así, los que murieron en el vientre, los menores de edad muy pequeños, o los que no tienen la capacidad mental, parece ser en la Biblia que el Señor los va a salvar, porque no tienen la capacidad para decidir aceptar la salvación. Parece que la promesa es que un día los veremos. Entonces yo aguardo esa esperanza, pero no solo para ver a mi hijo, yo quiero ver a mi Señor. Amén. Yo quiero verlo. El que murió por mí y un día estaré con Él. El que puso su vida por mí. ¿Qué sacrificio es muy grande en esta vida? Siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Dios, tenemos esperanza en Dios. Número 4, tenemos el amor de Dios. Ya hemos hablado de esto un poco. Versículos 5 al 8 habla de que, Él nos amó siendo débiles, siendo impíos, siendo pecadores, siendo enemigos. Pero fíjense bien en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No solo nos amó, nos dio de ese amor. No solo nos mostró el amor ágape, diciendo, ustedes no merecen mi amor, pero los voy a amar. Eso es amor. Ustedes no merecen la salvación, pero las voy a dar. Por fe en mi Hijo, eso es amor. No solo nos mostró el amor, nos lo dio. Él derramó su amor en nuestros corazones. ¿Te has dado cuenta cuánto Dios te ama? No te ama porque te lo mereces, no te ama por lo bueno que tú eres, no te ama por lo que tú haces o lo que puedes hacer. Dios te ama porque Él es amor. Y si Dios nos ama así, debe cambiar todo en nuestras vidas. Yo no tengo que vivir, servir ni sacrificar para que Dios me ame. Él ya me ama. Dios ya me ama. Duré años en mi vida pensando que Dios me amaba más en ciertos días buenos en mi vida. Me amaba un poco menos en otros días no tan buenos. Me amaba más cuando yo servía a Dios y me amaba menos cuando yo no quería, me daba pereza. ¿Se han sentido así? No es verdad. Dios te ama. Punto. Pero ese amor ahora está en ti. Todo lo que hago ahora debe fluir de su amor por mí. Segundo de Corintios 5, 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Dios me amó así, ahora puedo amar a otros, ahora puedo amarlo a Él, ahora puedo amar como Él ama. Antes de ser justificado por la fe, yo no podía amar bien, porque el amor humano que es muy egoísta. ¿A quiénes amamos? Por lo general amamos a quienes nos aman. ¿A quienes amamos? A los que nos pueden traer algún beneficio, ¿cierto? ¿O no es así? Pero Cristo dice, yo les voy a derramar de mi amor para que amen así como yo amo. Es tan grande y tan serio que dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es mentiroso? Pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones, o sea, ahora podemos amar y debemos amar como Él ama.
Este amor llega a ser la marca definitiva de los seguidores de Cristo. En Juan 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, siendo justificado por la fe, tengo paz con Dios, tengo acceso a Dios, tengo esperanza en Dios, tengo el amor de Dios. Número 5, tengo la salvación de la ira de Dios. De la misma ira de Dios, Él me salva. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? ¿Cuál ira? ¿De qué está hablando ahí? No tenemos que temer el juicio futuro porque hemos sido justificados y salvos de la ira, pero ¿cuál ira? La humanidad entera en este momento está bajo la ira de Dios. Pero al creer el Evangelio de Jesucristo, ya no estamos bajo esa ira. Nos saca de ahí. Juan 3:16, ya lo leímos, pero leamos hasta el versículo 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se fijaron ahí? Él no vino a condenarnos. ¿Por qué? Ya somos condenados. Él vino a sacarnos de la condenación. Dice más adelante, el mismo capítulo, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos por naturaleza estamos bajo esa ira, pero creyendo por fe en Cristo, somos justificados, somos salvos de la ira de Dios. Muchos de ustedes de pronto siguen temiendo el juicio final, pero de pronto es porque no han sido justificados por la fe. ¿Será que mi rendimiento ha sido suficiente para que Dios me salve? ¿Será que mi comportamiento ha sido muy bueno? ¿Será que hay una escala, unas pesas ahí en el cielo que Dios va a ver lo bueno que hice, lo malo que hice y que lo bueno haya sido más pesado que lo malo? ¿Será que Dios me va a dejar entrar? Casi todo el mundo piensa así, ¿cierto? Muchos piensan así, muchos aquí en Colombia, en Bucaramanga, en el barrio Provenza, piensan así. De pronto algunos aquí entre nosotros piensan así, pero así no es. Porque ¿qué dice la Biblia? Está bien intentar hacer justicia, pero con un solo pecado, ¡boom!, somos condenados. Un solo pecado. ¿Y cuántos hemos cometido? Mucho más que uno. Estamos bajo la ira de Dios. Pero al creer, somos salvos de esa ira. Wow. Romanos 8:1 dice algo muy importante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, creyendo en la carne, confiando en la carne. El contexto lo aclara, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Como cristianos a veces pensamos que hemos vuelto a la condenación cuando erramos y cuando caemos en la tentación o algo así. Que no, que ahora hay que tener temor de la ira de Dios que viene. No, Dios de pronto nos disciplina, pero ya no hay condenación. Hay una diferencia entre el castigo o la condenación y la disciplina. La disciplina es para hijos porque Dios nos ama. Y cuando erramos, pues Él quiere corregirnos, pero para tener una buena relación. Pero la condenación, el castigo es eterno. En Cristo somos salvos de la ira de Dios. Número 6, la última cosa, tenemos una relación con Dios. Tenemos una relación con Dios. Versículo 10 y 11 en nuestro texto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Vuelve a la idea de paz. La restauración de una relación. La humanidad desde el principio hemos perdido esa paz con Dios. Somos enemigos de Dios, pero en Cristo somos redimidos.
reconciliados. Nos vuelve a poner en una relación. Antes éramos enemigos, ahora somos parte de su familia. Ahora podemos caminar con Dios, podemos hablar con Dios, podemos estar en comunión con Dios, podemos conocerlo a Dios, podemos vivir con Dios hoy y para siempre. Los reconciliados ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Sabían eso? Dios nos reconcilió, pero luego nos dio el ministerio de la reconciliación, porque hay un mundo entero que necesita conocerlo a Dios. Está en enemistad contra Dios. Un texto más, ya terminamos con este, 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El mundo entero que está en enemistad contra Dios, Cristo pagó la penalidad de sus pecados, de nuestros pecados. Por fe en Él somos justificados. ¿Y luego qué tenemos? Paz con Dios. ¿Qué tenemos? Acceso a Dios. ¿Qué tenemos? Esperanza en Dios. ¿Qué tenemos? El amor de Dios. Salvación de la ira de Dios. Y tenemos una relación con Dios. Pero Él quiere que todos tengan esa misma justificación. Por eso estamos aquí. Por eso hemos abierto otra congregación, porque creemos que aquí en este sector mucha gente necesita ser reconciliada con Dios. ¿No es así? Vamos a comprometernos, hermanos, a realmente tomar en serio este ministerio de la reconciliación. Justificados pues por la fe, tenemos tantos beneficios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Recordemos en conclusión, solo hay dos categorías de personas en este mundo. ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan? Los pecadores y los perdonados. Todos los perdonados en algún momento eran parte del grupo de los pecadores, pero no todos los pecadores llegarán a ser perdonados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué haces con Cristo? Si has puesto tu vida en Él, llegas a ser perdonado. Si has creído en lo que Él hizo por ti, si has tomado ese paso y te has abandonado en sus manos, llegas a ser perdonado. Amigos, sigues perteneciendo al grupo de esos pecadores, vas en rumbo hacia la muerte eterna, estás intentando justificarte a ti mismo por la religión, las obras, la educación, la riqueza, la ciencia. Para pertenecer al grupo de los perdonados o los justificados, solo debes estar en Cristo. En Cristo quiere decir que es un abandono completo, es creer en Él. Hoy te invito a tomar ese paso. Esta iglesia no te va a salvar, yo no te puedo salvar, la Virgen no te puede salvar, los santos no te salvan, las buenas obras no te salvan, solo fe en Cristo te va a salvar. ¿Vas a creer en Él hoy? Los que ya hemos sido justificados pues por la fe, ahora vivimos, más bien vivamos en esa nueva vida, amén. Vivamos en esa identidad, sabiendo que ya tenemos paz con Dios, amén. Ya tenemos acceso a Dios, amén. Ya tenemos esperanza en Dios, ya tenemos el amor de Dios, ya tenemos la salvación de la ira de Dios, ya tenemos nosotros una relación con Dios. Aprovechémosla, vivamos en comunión con Él, con esa seguridad que solamente da el Evangelio bíblico. Vamos a orar.